se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Querido y bondadoso Padre Eterno, te agradecemos porque nos das la oportunidad de poder estar unidos, conectados a través de este medio y poder estudiar tu palabra y poder reforzar ese mensaje que tú nos has dejado. Acompáñanos, Señor, en la presentación, te lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre la relación que tiene o que existe entre las leyes físicas de la salud, las leyes naturales y el estudio de la fisiología. Es una temática que es base, hermanos, y es sumamente importante el estudio de la fisiología. Pero vamos a ir a la Escritura, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Hermanos, todo lo que el Señor quiere y desea revelarnos y hacernos saber, no va a haber ninguna excusa, dice, porque ya sea que lo leamos en su palabra, en la Escritura, porque 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice que la Escritura es inspirada divinamente y que ha sido hecha para poder enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre, dice, sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Así que nos ha dejado dos formas, dos maneras de poder comprender y entender la sabiduría de Dios, que es las Sagradas Escrituras, pero Romanos también hacía mención a la naturaleza, el poder comprender, dice, a través de las cosas creadas, de manera que todos, dice aquí, hermanos, podamos entender y de manera que no haya ningún tipo de excusas. Bastante interesante, hermanos, así de que tenemos dos formas de poder hacer esa interpretación a través de las Escrituras y a través de la naturaleza. Y hablando de la naturaleza, hermanos, para poder corroborar un poquito más lo que acabamos de mencionar, el libro Consejos para los Maestros, en la página 178 y párrafo 1, dice, tan pronto como la santa pareja transgredió la ley del Altísimo, el esplendor del rostro de Dios se apartó de la faz de la naturaleza. Nuestros primeros padres pecan y dice, el rostro de Dios, hermanos, se aparta de la naturaleza, de todo lo que Dios había creado. Esta, dice, ahora está arruinada y mancillada por el pecado. La creación de Dios quedó mancillado por el pecado. Pero viene algo bastante interesante, así, corroborando lo que decía el apóstol San Pablo en el libro de Romanos. Pero las lecciones objetivas de Dios no se han obliterado aún ahora cuando se la estudia e interpreta correctamente, habla de su Creador. Dice, hermano, pese a que hay pecado, pese a que hay maldad, pese a que hay daño ya en la naturaleza, en lo que Dios ha creado, dice que no se han obliterado de esas lecciones que el Señor nos quería dar. No se ha obstruido, no se ha anulado, no se ha borrado. Cuando se hace una interpretación correcta, hermanos, de la naturaleza, eso habla del Creador. Y ahora, Palabra de Vida del Gran Maestro menciona, y este texto es bastante
importante para el estudio de esta hora, porque Palabra de Vida del Gran Maestro dice que el libro de la naturaleza es un gran libro de texto. Escucha aquí, que debemos, y mire, esta frase que va a venir a continuación de Palabra de Vida del Gran Maestro es importante. Libro de la naturaleza es libro de texto, que debemos, dice aquí, usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Interesante, importante, porque para poder llevar a una persona a Cristo, dice, debemos usar conjuntamente, es decir, use los dos libros que el Señor ha dejado, tanto las Escrituras como el libro de la naturaleza. Bueno, entonces, cuando hablamos de naturaleza, ¿a qué estamos refiriéndonos cuando decimos naturaleza? Porque, hermanos, algunos fuera en el mundo tienen un concepto equivocado cuando se habla de naturaleza. Por ejemplo, hay un científico llamado Hubert Reeves, y este científico tiene un pensamiento ahí, y escuche lo que dice este señor. El hombre, dice, es la especie más insensata. Venera a un Dios invisible y masacra una naturaleza visible, sin saber que esta naturaleza que él masacra es ese Dios invisible que él venera. Entonces, tenemos que estar claros, hermanos, cuando nosotros estamos hablando de la naturaleza, porque hoy la temática es de las leyes de la naturaleza con el estudio de la fisiología, pero tenemos que estar claros cuando decimos naturaleza a qué se refiere, porque este científico dice que masacrar la naturaleza es algo insensato, porque prácticamente dice es ese Dios invisible que venera el hombre, es la naturaleza. Pero ¿concordamos nosotros con ese pensamiento? Más bien la palabra de Dios concuerda con eso. Fíjese lo que dice el libro Ministerio Médico, página 12, o Testimonio para la Iglesia, tomo 8, página 263, y el subtítulo dice, la naturaleza no es Dios. Claro, tenemos que estar en este asunto porque no podemos hablar tan abiertamente como este científico Hubert Reeves, pero muchas veces aún dentro de nuestro medio podemos hacer algo equivocado y quitar a Dios y poner a la naturaleza encima de Dios. Por eso, claros aquí con el pensamiento, porque la naturaleza no es Dios. La obra de Dios en la naturaleza, dice Testimonio para la Iglesia, no es Dios mismo en la naturaleza. Las cosas de la naturaleza son la expresión del carácter de Dios, y por ellas podemos comprender su amor, su poder, su gloria, pero no, escuche aquí, pero no debemos considerar a la naturaleza como Dios. Mientras la naturaleza es una expresión del pensamiento de Dios, no es a la naturaleza, sino al Dios de la naturaleza a quien se debe exaltar. Por eso, hermanos, cuando hablamos de principios de salud, de esa ley natural, tenemos que estar claros, hermanos, qué es la ley natural y cuál es la posición de Dios frente a esa ley natural. Porque este es un reflejo, dice, del carácter de Dios. Esa ley es el reflejo del carácter de Dios, de su amor, de su poder, de su gloria, pero la naturaleza no es Dios. Bueno, entonces, claros, estamos en ese pensamiento y ahora entonces enfoquémonos en la naturaleza, porque ¿qué es lo que abarca la naturaleza? Cuando decimos, tenemos esa expresión, desde luego estamos hablando de la creación animal, creación vegetal, pero ¿qué más abarca la naturaleza? Entonces, en el libro Patriarcas y Profetas, página 24, dice, no olvidemos que una vez creada la tierra con su abundante vida vegetal y animal, fue introducido en el escenario el hombre, que es corona de la creación, para quien la hermosa tierra había sido aparejada. Bueno, cuando hablamos de naturaleza y de creación, pensamos en el mundo vegetal, en el mundo animal, pero no se olvide que también el hombre es un ser creado. El hombre viene a ser corona de la creación. Entonces, cuando estudiamos, hermanos, la temática de la Reforma Pro Salud, prácticamente es adentrarnos al estudio de la naturaleza, es estudiar sobre lo que Dios creó,
aprender lo que Dios creó, aprender de lo que Dios creó, el sol, el agua, el aire, pero no solamente esas cosas, sino la fisiología humana y comprender o entender al estudiar la fisiología humana por qué necesita el ser humano ejercitarse, por qué el ser humano necesita descansar, y aquí hay mucho para aprender, así como todo lo creado en la naturaleza, por ejemplo el sol, las estrellas, etcétera, está bajo la supervisión de Dios. Hermanos, el hombre, el organismo físico también está bajo la supervisión de Dios. Se encuentra en el mismo, en esto estamos en el mismo sentido, como animales, plantas, el hombre también, hermanos, al ser creado, está bajo la supervisión de Dios. Por eso es de que el Ministerio Médico en la página 10 dice que el organismo físico del hombre está bajo la supervisión divina, pero no es como un reloj que se pone en operación y entonces debe funcionar por sí solo. Dios no creó al hombre, hermanos, le dio cuerda y lo dejó allí para que caminase por sí mismo con la cuerda que le da. No, sigue diciendo el Ministerio Médico que el corazón del hombre palpita, un pulso, dice, viene tras otro, esa respiración es consecutiva, pero todo el ser está dando a entender, hermanos, que si ese corazón está latiendo es porque hay alguien que está supervisando el corazón. Es algo natural, sí, porque Dios lo ha creado así, pero ese corazón late porque hay alguien que lo está supervisando. Esa respiración que es constante, el pulso que le sigue uno tras otro y uno tras otro, hay alguien que está supervisando. Dice, todo el ser está bajo la supervisión de Dios. Por eso, hermanos, 1 Corintios 3:9 dice, vosotros sois labranza de Dios, sois edificio de Dios, en Dios vivimos y nos movemos y somos. Hermanos, no pasa nada en mi cuerpo, en mi organismo, si Dios no está allí supervisando todo. Y termina diciendo el pensamiento, cada latido del corazón, cada respiración es la inspiración de aquel que sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, la inspiración del Dios omnipresente, el gran yo soy. Por eso es que Corintios dice, por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos, porque si Dios no estuviese, hermanos, atendiendo todo eso, el ser humano no podría realizar absolutamente nada. Pero el libro, vamos a volver aquí al Ministerio Médico, dice, hermanos, páginas 11, que el mismo poder, y este pensamiento es importante, el mismo poder que sostiene la naturaleza, está hablando de la creación, obra también en el hombre, hermanos, porque es la corona de la creación. No se olvide, cuando hablamos de creación, pareciera ser que el mundo vegetal, animal y el hombre está aparte, pero, hermanos, Dios creó todo, y somos parte de esa creación natural. Ahora, pero dice aquí que ese mismo poder que está sosteniendo la vida animal y vegetal está también obrando en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y al átomo están rigiendo la vida humana. A eso se le llama ley natural, una ley que Dios ha creado en la naturaleza. Y dice, es la misma. Hermanos, bastante interesante es. Las mismas grandes leyes, hermanos, así como hay una ley que guía y rige a la estrella, hay una ley que guía y rige al átomo, pero dice que es la misma ley que está rigiendo la vida humana, con todos los órganos que acabamos de mencionar en el texto anterior. Eso es un ejemplo nada más, claro, luego tenemos más órganos y nuestro cuerpo es una máquina tan maravillosa, pero viene una parte, hermanos, que de manera personal me agrada este pensamiento de Ministerio Médico, página 11 también, ahí aparece, porque vamos a hablar un poquito sobre la jurisdicción de Dios y este texto menciona que las leyes que están gobernando, otra vez vuelve a repetir para poder tener un entendimiento más amplio, la ley que está gobernando la acción del corazón para que regule la salida de la corriente de vida al cuerpo. Ese es el órgano, hermanos, es lo que está hablando el Ministerio Médico. Ese órgano que está bombeando la sangre y que está latiendo y palpitando constantemente. Esa ley que está rigiendo ese corazoncito, dice aquí, son las leyes
de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma, porque de Dios procede toda la vida. Hermanos, ¿qué significa la palabra jurisdicción? Si buscamos en el diccionario esa palabra jurisdicción, hermanos, tiene dos acepciones, dos formas de poder usar la palabra jurisdicción. Y una tiene que ver con la autoridad o el poder que tiene una persona para poder juzgar y aplicar la ley. Aquí se le está atribuyendo a Dios, quien tiene autoridad de esa ley natural, y para que juzgue y que aplique esa ley, dice, es Dios, para ese corazón. Pero en la segunda acepción, dice aquí que tiene que ver con la persona, o más bien, ya no con la persona, sino más bien con el ámbito o territorio en el que se ejerce esa autoridad o poder. Número uno, tiene que ver con la persona que tiene autoridad, tiene poder para que aplique la ley. Y en la segunda acepción es el lugar, el territorio, hasta dónde abarca su jurisdicción, hasta dónde abarca su autoridad o su poder. Hermanos, está hablando del ser humano, así que Dios tiene autoridad para que aplique la ley en el ser humano, y el territorio es todo mi cuerpo, y Él tiene autoridad, dice ahí, para poder ejercerla. Ahora, sigue diciendo, después de que ya tenemos claro la jurisdicción y ese corazón que late, pero que es todo mi organismo, dice que la condición para todos los objetos de su creación es la misma. Así que la jurisdicción de Dios, hermano, abarca al animal, abarca a las plantas, abarca todo lo creado, incluyendo al ser humano, al hombre. Por lo tanto, este pensamiento es sumamente importante para nosotros. Escucha aquí lo que termina diciendo. Por lo tanto, hermanos, transgredir su ley física, mental o moral significa, dice, perder la armonía con el universo, introducir discordia, anarquía y ruina. Entonces, hermanos, ¿por qué dije que es importante? Porque el hecho de violar los 10 mandamientos, desde luego que va a traer una desarmonía, va a traer discordia, pero no solamente violando los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Dice el ministerio médico, transgredir su ley física o la mental, hermanos, también va a romper la armonía del hombre con el cielo y va a introducir discordia, anarquía y ruina. De aquí ya vámonos abriendo caminito, hermano, porque es que está pasando todo eso que está pasando aquí en el mundo, en el área de la salud, pero no solamente en el área de salud, en el área física, porque dañamos físicamente, se daña mentalmente y la parte espiritual también quedó dañada, porque la parte como introduce el enemigo es a través del cuerpo, Entonces, mira este pensamiento, entonces, transgredir su ley física, mental o moral, entonces esto rompe la armonía, trae discordia, anarquía y ruina. No solamente ley moral, si se rompe la física, hermanos, trae las mismas consecuencias. Entonces, la armonía de la creación va a depender del perfecto acuerdo de todos los seres y las cosas. Mire qué bonito lo expresa aquí Patriarcas y Profetas, animadas e inanimadas, con la ley del Creador. Si hay armonía de todo lo que Dios creó con la ley del Creador, entonces dice todo va a estar perfecto. Pero el asunto, hermanos, es de que el mundo vegetal, el mundo animal, los astros, todo sigue la ley, y la ley tal como lo ha establecido Dios, pero aquí el hombre, hermanos, es el que rompe eso. El hombre rompe. Dice, no solo ha dispuesto Dios leyes para el gobierno de los seres vivientes, sino también para todas las operaciones de la naturaleza. Hermanos, no hay nada dentro de lo natural que se mueva que no sea regido por ley. Y aquí tenemos que incluirnos una vez más, el ser humano. No hay nada, hermanos, que se opere dentro de la naturaleza, de todo lo que Dios ha creado, que no haya escrito una ley para eso. Todo obedece a leyes fijas, que no pueden eludirse, no se puede evitar, no se puede ruir, no se puede esquivar, pero mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, y aquí entonces hacemos un paréntesis, porque el hombre se va a colocar dentro de lo que es la naturaleza y le va a regir una ley natural,
porque es un ser creado, es corona de la creación. Mientras que en la naturaleza todo está gobernado por leyes naturales, solamente el hombre, entre todos los moradores de la tierra, está sujeto a la ley moral. Quiere decir, hermanos, que al hombre le rigen dos leyes. No se vaya a olvidar, al hombre le rigen las dos leyes. Una, porque es un ser creado, le rige la ley natural, y otra, porque es un ser espiritual y también es porque es un ser consciente que puede tomar decisiones, le rige también la ley moral. Los animales y los vegetales, hermanos, solamente se rigen por ley natural, pero el hombre le rige una ley natural y la ley moral. ¿Cuál es la importancia, hermanos, de esa ley natural? También recibe el nombre de ley física. Vamos a ver, dice aquí el libro Consejos sobre la Salud, en la página 19 y 20, la transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la ley de Dios, porque esa ley natural, recuerde que lo que hemos estudiado hasta aquí, es Dios el que lo ha colocado. Entonces, cuando el hombre viola una ley natural, entonces está transgrediendo una ley de Dios. Si los seres humanos hubieran obedecido siempre la ley de los 10 mandamientos, hermanos, aquí ya no está hablando de la ley natural, aquí está hablando de los 10 mandamientos, de la ley moral. Si el hombre dice que hubiera practicado, obedecido siempre los 10 mandamientos, practicando en su vida los principios de dichos preceptos, y ahora fíjese lo que dice, hoy no existiría la maldición de las enfermedades que inundan al mundo. Entonces, ¿qué es lo que trajo tanta enfermedad y la condición en la cual está viviendo el mundo, en el asunto de físico, en el asunto de las enfermedades? Que esto, desde luego, como ya lo dijimos anteriormente, lleva a la parte mental y espiritual, porque hay enfermedades mentales y lleva a la enfermedad espiritual. ¿Por qué está la condición así? Pero no empezó habló de la ley natural, pero después dijo que es porque violó los 10 mandamientos y eso es lo que trajo enfermedad que está inundando el mundo. Entonces, ¿cuál ley se violó, hermanos? ¿La ley natural o la ley moral? Dice Consejos sobre la Salud, pero a pesar de que el hombre lo ha insultado a Dios, el amor de Dios todavía se extiende a la raza humana, concediéndole la luz, capacitando a la gente para que si desean llevar una vida perfecta, necesitan obedecer las leyes naturales que gobiernan el ser. Entonces, tenemos que estar claros que ¿por qué se enferma el hombre? Comienza diciendo que el hombre transgrede la ley natural, pero que si el hombre hubiera obedecido los 10 mandamientos no hubiera venido la enfermedad. Pero después termina diciendo, pero si obedece la ley natural, entonces puede alcanzar la perfección. Entonces, hermanos, tenemos que comprender bien también este asunto de que la ley natural, dice el Espíritu de Profecía en otro pensamiento, se encuentran dentro de los preceptos divinos. Y que violar una ley natural equivale a violar uno de los 10 mandamientos. Es por eso que hay un juego de palabras aquí, hermanos, en el libro Consejos sobre la Salud, hablando de la ley natural, los 10 mandamientos, la ley natural, porque prácticamente se conjugan estas dos. Es Dios el creador de esas dos leyes. Pero la consecuencia del descuido de esas leyes naturales, temperancia, déjeme ver aquí, Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 156, habla y dice que la enfermedad no sobreviene nunca sin causa y descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino y se la invita a venir. ¿Qué es lo que se descuidó? Aquí está más claro entonces, es la ley de salud, la ley natural, lo que se ha violado. Entonces entra la enfermedad, se transmite de padres a hijos, viene de generación en generación. Los infantes ya desde la cuna, menciona Testimonios para la Iglesia, ya vienen arrastrando los pecados de los padres, ya vienen con una vitalidad más debilitada. Muchos hacen mención aquí que están naciendo locos, están naciendo deformes, ciegos, sordos, y un grupo muy grande, fíjese la condición del mundo, tiene deficiencias intelectuales, hay un retraso mental, fíjese todo lo que habla por haber violado las leyes de la salud. Padres ahora están legando, dice, hábitos pervertidos
enfermedades repugnantes, están corrompiendo la sangre y están debilitando el cerebro. Por eso, hermanos, desde que hacemos mención que este asunto físico lleva también más adelante su debilidad mental y por consiguiente la espiritual. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Este pensamiento es clarísimo. La extraña ausencia de principios que caracteriza a esta generación, y que se revela en su descuido de las leyes de la vida y la salud, es asombrosa, hermanos. Por eso es de que me llama la atención lo que el artículo que estábamos comentando al inicio de la Organización Mundial de la Salud dice: esto se puede prevenir, pero el asunto hasta cierto grado está hablando a favor de lo que ya está escrito, ese artículo de la OMS. Se pudo haber prevenido, pero el hombre, hermanos, está faltando aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestra generación? Ausencia de principios. ¿Y cómo se revela? ¿Cómo se da uno cuenta? Dice, en el descuido de las leyes de la vida y la salud, porque esto es asombroso. Prevalece, dice el espíritu de profecía, la ignorancia sobre este tema. En realidad, ¿qué piensan ustedes? ¿En realidad hay ignorancia sobre este tema? El espíritu de profecía dice y lo plantea como que prevalece la ignorancia sobre este tema. Mientras la luz está brillando a su alrededor, dice, la gente de esta generación está siendo ignorante en este tema, pero está hablando en relación a los principios de la salud y qué es lo que está sucediendo. Ya mencionamos aquí de lo que pasa con las generaciones, pero, hermanos, muchos están con las consecuencias de los padres. Y, sin embargo, no se queda allí el asunto, porque si el hijo no es responsable de lo que hace el padre, el espíritu de profecía sí le responsabiliza en el asunto de que el hijo tiene que conocer, tiene que averiguar qué es la violación de esa ley natural o de las leyes de la salud. Si el papá le hereda, el hijo no se queda sin culpa. Ahí tiene una responsabilidad de saber en qué falló el padre, cuáles son esas leyes naturales que se tienen que seguir. Deberían, dice, evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Los más, sin embargo, sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, de beber, de vestir y trabajar, no hacen caso de los principios que están rigiendo su salud. ¿Qué le parece? Y su transgresión, y otra vez va a mencionar aquí, de las leyes de la naturaleza, están produciendo resultados infalibles, pero cuando la enfermedad viene, muchos no le van a decir ni hablar de la causa de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, ahora se van a poner a murmurar contra Dios. Y entonces, hermanos, el asunto de lo que está ocurriendo ahora es porque un Dios, ¿cómo es que es un Dios de amor? Y mire cuánta gente está sufriendo, cuánta gente está muriendo por tantas enfermedades. ¿Cómo es posible? Ahora el asunto, hermanos, de la enfermedad, dice, se le achaca a Dios. Se empieza a murmurar contra Dios, pero Dios no es responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural. Estamos hablando de esa ley natural, hermanos, la que Dios instituye, tanto en la naturaleza animal, vegetal, pero en el hombre también está esa ley natural. Ahora, hermanos, Dios no nos creó así. Dios no ha creado al hombre en esa condición. Cuando sale de sus manos creadoras, dice Testimonios para la Iglesia, tomo 356, que Dios creó a un hombre que estaba lleno de energía vital. Yo siempre menciono aquí, hermanos, de que la primera vez que yo escucho la palabra energía vital, creí que tenía una connotación negativa como de nueva era, pero si usted abre el espíritu de profecía habla mucho sobre la energía vital, esa energía que Dios colocó en el ser humano, en el hombre, para poder hacerle frente a cualquier situación de enfermedad o de ataque contra el organismo. Dios lo hizo de esa manera, lo llenó, dice Testimonios para la Iglesia, de energía vital, y por más de 6,000 años, fíjese bien, hermanos, ha podido, dice, soportar el impacto creciente de enfermedades y violencia. Y eso, el solo hecho de que todavía seguimos aquí, pese a 6,000 años de degradación, de enfermedad, de violencia,
Dice, eso es una prueba del poder de resistencia con que el hombre fue creado. ¿Cómo es posible, hermanos, que en tal condición usted y yo todavía seguimos, aunque quizá adoloridos, aquejándonos o como sea, pero el hombre sigue todavía, aunque los antediluvianos, y este pensamiento me llamó la atención, antediluvianos se entregaron al pecado sin restricción, transcurrieron, dice, más de 2000 años antes que comenzaran a sentirse los efectos, y presta atención aquí, de la violación de las leyes naturales. Es decir, que los antediluvianos, hermanos, vinieron violando la ley natural, esa que Dios colocó en su organismo, pero vinieron a sentir la consecuencia 2000 años después. ¿Qué le parece? Es porque la constitución del hombre físicamente era fuerte, por eso dice estaba lleno de energía vital, que los pecados de esa ley natural, está hablando específicamente de su organismo, tuvieron que transcurrir 2000 años para comenzar a sentir el efecto. Ajá, ¿qué le parece? Desde luego ahora, hermanos, violamos ley natural y no van a pasar 2000 años. Dice el Espíritu de Profecía, algunos tarde o temprano, dice, pero la consecuencia le va a llegar. Entonces, Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para poder cumplir las funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si la fuerza vital, hermanos, que Dios nos ha dado, se agota, se llegara a agotar, se llegara a maltratar pronto, entonces el sistema nervioso, mire qué bonito, comienza a hablar un poco ya de la fisiología, el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 156. Si nosotros por alguna razón agotamos la fuerza vital, sistema nervioso lo que va a hacer es extraer de sus reservas la fuerza que necesita. Hermanos, esto no es fisiología humana, esto es fisiología divina. Está escrito ahí en el Espíritu de Profecía cómo actúa nuestro organismo. Usted comienza a degradar su cuerpo, la energía vital comienza a agotarse. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso? Que parte de ahí es el cerebro. Extrae, dice, a dónde tiene las reservas, lo comienza a recoger esas reservas, y cuando un órgano, dice, comienza a sufrir perjuicio, ahora para que todos en armonía, como dice la Escritura, cuando un órgano o algún miembro del cuerpo se daña, se malogra, entonces todos, dice, lo van a sentir. Lo mismo está ocurriendo aquí, hermanos, en el cuerpo físico. Cuando un órgano comienza a sufrir perjuicio, dice, todos los demás van a quedar afectados. ¿Por qué? Porque el cerebro, el sistema nervioso, dice, va a empezar a extraer donde hay reserva, pero esa extracción que está haciendo le va a causar daño a los demás órganos. Esto es algo muy importante. Entonces, ¿cómo es que trabaja el cuerpo humano, hermanos? ¿Cómo trabaja? Fíjese, el libro Ministerio Médico, en la página 13, dice que el poder curativo de Dios permea toda la naturaleza. Escucha bien aquí. Ese poder curativo de Dios está permeando, dice, está siendo introducido en toda la naturaleza. Eso es permear, ¿no? Introducir. Si un ser humano, dice, se corta la piel o se quiebra un hueso, la naturaleza empieza a curar. Y aquí, cuando habla de naturaleza, siempre podemos confundirnos. Naturaleza, tal como lo decía ese científico, que Dios no es la naturaleza. Puede ser una confusión. Pero aquí cuando está hablando el libro Ministerio Médico, que la naturaleza empieza a curar, aquí también a veces le damos otra interpretación, pero la interpretación correcta, hermanos, aquí dice, si un ser humano se corta la piel o se quiebra un hueso, la naturaleza empieza a curar. Le pregunto, hermanos, ¿cuál naturaleza es la que empieza a curar ahí? La naturaleza es su propio organismo, La naturaleza, en el momento que usted se corta un dedo o en el momento que usted se quiebra un hueso, alguien mencionaba, si usted se quiebra un hueso, hermano, se fractura, usted puede ir a un médico y el médico lo que le va a poner es un yeso, va a vendar esa parte, pero
el médico no sanó el hueso, el médico no empató ese hueso, no hizo que estuviese pegado. Hermanos, es Dios a través de su mismo organismo actuando para que pueda recuperar. Ahí comienza la función de las células a trabajar para que ese hueso vuelva, con la producción de células se vuelva a reparar ese hueso. Por eso está hablando aquí, hermanos, de que la naturaleza, su propio organismo, cuando se corta igual, células comienzan a multiplicarse para poder actuar ahí en la coagulación de la sangre y para que las células del tejido celular comience a crear, para que vuelva a cerrar y para que pueda haber piel. Entonces, si el ser humano se corta o se quiebra, la naturaleza empieza a curar la herida inmediatamente. ¿Qué le parece? Es su cuerpo. Y de esta forma, dice, preserva la vida del hombre. Cuando alguna parte del cuerpo, otra vez Ministerio de Curación, página 75, sufre perjuicio, empieza, dice, el proceso de curación. ¿Dónde empieza, hermano? ¿Dónde empieza el proceso de curación? En el cuerpo. Los agentes naturales, dice, actúan para restablecer la salud. Está hablando del propio organismo con los agentes naturales, porque dice el Espíritu de Profecía que el poder curativo de Dios permea toda la naturaleza. Entonces, agentes naturales actúan para poder restablecer la salud, pero lo que obra por medio de estos agentes es el poder de Dios. Así que, claros aquí, de que el que lleva la honra no es el mismo cuerpo, sino es Dios, porque es Dios, dice, es el agente que está actuando. Dios es el medio por el cual estos agentes Dios está utilizando. Todo poder capaz de dar vida procede de Él. Esas células de las cuales estamos hablando no se llevan la honra, sino es el Dios que ha creado esas células, porque hay una ley natural que está rigiendo el organismo. Cuando alguien se repone de una enfermedad, entonces es Dios el que lo ha sanado. Hermanos, y en esto, porque al final vamos a hablar del engaño, de los milagros, pero si esto no lo tenemos claro, por eso es que al final terminamos dándole la honra y la gloria al limón, al ajo, a la cebolla, al jugo de zanahoria, al jugo verde. Hermanos, si no tenemos claro esto, entonces le quitamos la honra y la gloria a Dios y se lo damos a algo natural, a algo creado. Por eso este pensamiento es muy importante, entender que una cosa es la naturaleza y otra cosa es el Dios que está sobre la naturaleza. Cuando alguien, hermanos, escucha aquí, se llega a reponer de una enfermedad, es Dios el que lo ha sanado. Esto tiene que estar claro en nuestra mente. Es Dios, dice el Ministerio Médico, página 13, quien ha hecho la provisión, y este pensamiento es muy precioso. Es Dios quien ha hecho la provisión para que la naturaleza, dice, obre para restaurar las facultades agotadas. El poder es de Dios, porque Él es el gran sanador. No lo olvidemos, no lo olvidemos. Ya hablamos de esa energía vital, hablamos de ese Dios sanador, pero el hombre, hermanos, aquí puede venir una contraparte. Aquí puede nuestro organismo bien reaccionar de una manera diferente. El hombre puede colocarse en una posición en la que la naturaleza, otra vez está hablando de su cuerpo, se vea imposibilitada para hacer su labor. Es decir, nos cortamos o nos fracturamos o viene una enfermedad, dice el hombre, es decir, yo me puedo colocar en una posición en la que mi cuerpo, la naturaleza, se ve imposibilitada para que haga su labor que ya está planificada, que tendría que hacer frente a una fractura, frente a un corte, frente a alguna enfermedad, y pongamos el ejemplo que estábamos hablando al inicio, de enfermedades virales, de enfermedades infecciosas, el asunto de la alimentación con las intoxicaciones. El hombre, hermano, se puede colocar en una posición en la que la naturaleza esté imposibilitada para que haga su labor. Es decir, y el Espíritu de Profecía, hermanos, es tan claro y tan entendible que pone dos ejemplos y dice, si ese hombre usa tabaco, comienza a fumar, comienza a introducir tabaco en su organismo, la nicotina, el poder curativo de la naturaleza, de su cuerpo, se comienza a debilitar en un grado mayor o menor. Entonces,
ya su fuerza vital está siendo mermada. ¿Y qué va a suceder, hermanos, si de pronto aparece una enfermedad viral o una enfermedad infecciosa a alguien que está ya destruyendo su energía vital? ¿Qué va a suceder? Ya no va a estar listo su naturaleza, su cuerpo, para poder hacer frente a esa enfermedad. Ese es un ejemplo que da el espíritu de profecía, pero da otro ejemplo. Cuando se ingiere licor intoxicante, si esa persona comienza a ingerir licor y comienza a intoxicar su organismo, el organismo es incapaz de resistir la enfermedad con el poder de sanamiento original que Dios le otorgó. Este pensamiento es muy precioso, hermanos, es muy importante que recordemos este pensamiento. Fíjese, es muy lindo, dice, Dios ha colocado, hermanos, en el ser humano, en el hombre, un poder de sanidad. Dice, Dios lo otorgó desde el origen, dice, cuando crea al hombre, Dios le coloca allí un poder de sanamiento. Bien podría ser esa energía vital, dice, lo llenó de energía vital, le colocó el poder de sanamiento, dice original, fue el original que Dios le otorgó. Pero cuando el hombre se coloca en un terreno de comenzar a fumar, cuando este hombre se coloca en el terreno de comenzar a ingerir alcohol y comienza a intoxicar su organismo, va quitando esa vitalidad y va quitando ese poder de sanamiento. Y el espíritu de profecía solamente está dando esos dos ejemplos. Pero hay otras leyes de salud, hermanos, que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la actividad física, que tiene que ver con la hidratación de su organismo, que tiene que ver con su vestimenta, que tiene que ver con sus actitudes. Quiere decir que cada vez que se viola en principios de salud, usted está mermando su energía vital y está cortando el poder de sanamiento que Dios le ha otorgado al cuerpo. Cuando el esfuerzo, dice, que hace para corregir estas condiciones, el organismo comienza a producir fiebre, se eleva la temperatura, hermanos, se comienza a elevar la temperatura. Pero bastante interesante porque Testimonio para la Iglesia, tomo 356, dice que no solamente sube la temperatura, sino también comienza a haber manifestaciones, dice varias otras formas de enfermedad. Hoy no es la temática de la causa de la enfermedad, pero si quisiéramos, y ya lo tenemos por ahí, está en los videos también, hermanos, para poder corroborar una vez más que el asunto de mi enfermedad no es mi acidez, el asunto de mi enfermedad o la causa no es mi intoxicación, el asunto de mi enfermedad no son parásitos. Hermanos, el asunto o la causa de mi enfermedad ha sido violar la ley de Dios, la ley natural. Esa intoxicación y esa acidez y o estamos llenos de parásitos, son consecuencias. Por eso dice aquí, cuando se ingiere el licor intoxicante, ¿cómo me intoxico? Bueno, porque comienzo a violar los principios de salud. Ahora mi cuerpo comienza a hacer esfuerzos por librarse de eso que yo le coloqué, y entonces me va a dar temperatura y van a venir, dice, otras formas de enfermedad. Ministerio de Curación, página 179, dice que la naturaleza soporta gran número de abusos. ¿De qué naturaleza está hablando, hermanos? No está hablando de las plantas, ni está hablando de los vegetales, de los animales. La naturaleza se está refiriendo a su organismo. La naturaleza, dice, soporta gran número de abusos sin protesta aparente. Pero después reacciona. Sí, después de un tiempo va a reaccionar su cuerpo, hermanos, y procura eliminar los efectos del maltrato que ha sufrido. Y en ese asunto, cuando comience a reaccionar el organismo, entonces comienza a haber diferentes manifestaciones de enfermedades. ¿Cuál es su relación que tiene hasta este punto, hermanos, el asunto con el estudio de la fisiología? ¿Cuál es su relación de lo que hemos venido estudiando hasta ahora relacionado con el estudio de la fisiología? Fíjense lo que dice, hermanos, el libro La Educación, página 177, porque aquí, después de haber hablado de la ley natural, las leyes físicas de salud, entonces tenemos que introducirnos al estudio de la fisiología. ¿Cuál es su relación? Educación, página 177, dice, puesto que la mente y el alma hallan expresión por medio del cuerpo,
Esto es muy importante, hermano. Lo que está en su mente, lo que está en su alma, es todo su ser, se va a expresar, dice, por lo que está en su cuerpo físico. Tanto la fortaleza mental como la espiritual, escucha aquí, dependen en gran parte de la fuerza y la actividad física. Mira aquí, hermanos, este pensamiento es muy importante para los que estamos preparándonos, hermanos, para poder estar de pie cuando Cristo venga. Porque la parte espiritual no se desarrolla de una manera fuerte y vigorosa si la parte física está debilitada, si su energía vital y ese poder que Dios colocó en su organismo está debilitado y acabado. No se puede. Fíjese aquí, la parte mental y la espiritual dependen en gran parte, dice, de la fuerza y la actividad física. Todo lo que promueva la salud física promueve el desarrollo de una mente fuerte y un carácter equilibrado. Y ahora adentrémonos a algo más importante porque tiene que ver con el carácter. Pero todo aquello que está promoviendo la salud física, hermanos, va a desarrollar también su carácter. Esto es algo muy importante que no deberíamos pasarlo por alto, porque, hermanos, lo único que nos vamos a llevar al cielo es el carácter. Pero si nuestros hábitos, hermanos, si la ley natural no la estamos obedeciendo, entonces no hay un carácter equilibrado. Por lo tanto, viene una reflexión aquí, hagamos una reflexión, cómo estamos viviendo, bajo principios establecidos de la ley natural, los principios de salud, o estamos llevando vidas desorganizadas, donde no hay principios que nos rigen. Ahora, escucha aquí, hermanos, porque este asunto no es para el mundo, este asunto es para nosotros, porque al inicio estábamos mencionando, el mensaje de salud nos fue dado a nosotros, con un propósito de prepararnos a nosotros y de poder preparar a los que están fuera. Pero si nosotros no aplicamos esto, mire, no hay desarrollo espiritual y no hay carácter equilibrado. Sin salud, dice, nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo, sus semejantes o su creador. Se acabó el asunto, se acabó el asunto. Comenzamos a violar principios de salud, pierdo mi salud y ahora mi mente no está clara. Yo no entiendo, hermanos, qué es lo que Dios requiere de mí. Para mi desarrollo personal, yo no entiendo qué es lo que Dios requiere para que yo cumpla con mi prójimo, entonces yo tampoco entiendo qué es lo que Dios requiere que yo cumpla con Él. No lo entiendo porque estoy violando ley natural. No lo puedo entender y tampoco lo puedo cumplir. Entonces se acabó el asunto, hermanos, en que no estamos en nada entonces. El conocimiento, mira aquí, bueno, me adelanté, dice, ha de cuidarse, por lo tanto, si es que esto es tan importante, hermanos, ha de cuidarse, por lo tanto, dice, tan fielmente la salud como el carácter. Así como cuida usted su salud, así tiene que cuidar el carácter. Así como cuidamos y queremos cuidar el carácter, dice, así también lo tiene que cuidar la salud. Hermanos, salud y carácter están en el mismo nivel, están en la misma línea. Se encuentran en la misma categoría, salud y carácter. Ahora, el pensamiento dice, el conocimiento de la fisiología, escucha aquí, porque esta es la relación, hermanos, entre esa ley natural. El conocimiento de la fisiología y la higiene debe ser la base de todo esfuerzo educativo. Y aquí tenemos que hacer una reflexión, lo hemos hecho con algunos hermanos que estamos estudiando. Porque es muy interesante esto, hermanos, cuando estudiamos el asunto de la parte educativa, a veces pensamos que solamente es escuela en casa o es 2 más 2, 4, pero la parte educativa, hermanos, es mucho más que hacer, tener al alumno sentado en la casa, es mucho más que eso, es mucho más que enseñarle a sumar y a multiplicar o a leer correctamente. El asunto de la educación, si usted va al espíritu de profecía, ¿cuál es su objetivo? Dice que es que la persona alcance su desarrollo físico, mental y espiritual, y no solamente la prosecución de estudios, no es alcanzar solamente un título, sino que alcance, dice, el desarrollo armonioso de la facultad física, mental y espiritual. Habla de eso. Y el espíritu de profecía dice que si usted está en la parte educativa, está hablando de la parte educativa,
la parte educativa tiene una base. ¿Y sabe cuál es su base? El estudio de la fisiología. Hermanos, bastante interesante, ¿verdad? Cómo la parte educativa, hermanos, tiene una base y su base es de que la persona aprenda cómo funciona su organismo y aprenda a obedecer la ley natural, las leyes de la salud. Ahora, me voy a la Reforma Pro Salud. Y en la Reforma Pro Salud, Dios da indicaciones para los reformadores de salud y dice, número 1, educad, número 2, educad, y número 3, educad. Educad, educad, educad. Esta es la orden que se nos da a los que estamos trabajando en el Ministerio de Salud. Bueno, a la educación le dice, estudie fisiología porque esa es su base. Y a los que estamos en el área de salud dice, usted eduque. ¿Cuál es el objetivo de la Reforma Pro Salud? Dice, alcanzar el máximo desarrollo de la facultad física, mental y espiritual. ¿Cuál es el objetivo de la verdadera educación? Alcanzar el máximo desarrollo de la facultad física, mental y espiritual. Entonces, es el mismo objetivo y uno trabaja con uno y el otro trabaja con el otro. Hermanos, esto es interesante y maravilloso. Ahora, Educación, página 177 dice, aunque está tan difundido el conocimiento de los hechos fisiológicos, sí, entendemos qué es lo que trata la fisiología, el funcionamiento del organismo, cómo funciona el sistema cardiovascular, cómo funciona el sistema digestivo, cómo funciona el sistema endocrino, cómo funciona el sistema nervioso, y dice, eso está muy difundido, el hecho de esos hechos fisiológicos. Pero a pesar de que está tan difundido, se nota, dice el Espíritu de Profecía, una alarmante indiferencia hacia los principios higiénicos, que es otra palabra de la ley natural o los principios de salud. Pero dijimos que lo que está ocurriendo en el mundo, hermanos, el mensaje no es para los que están afuera. Escúchelo cómo termina diciendo Educación, página 177. Aún entre los que conocen esos principios, son pocos aquellos que los practican. Ahora, tomemos una reflexión usted y yo de esto. ¿Usted está, o yo estoy, hermanos, obedeciendo esos principios de salud? ¿Los conozco? ¿Los estoy practicando? ¿O son, dice aquí, son poquitos, hermanos, dentro de los que conocen el plan de salud? Dice, son poquitos aquellos que están practicando esos principios. ¿Cuándo se comienza el estudio de la fisiología? Mediante lecciones sencillas, lecciones fáciles. Se tiene que enseñar a los niños, hermanos, desde sus primeros años. Ese es el consejo que da Dios. De cuando empezamos a estudiar fisiología, desde los primeros años. Los rudimentos se tienen que enseñar, dice, de fisiología y la higiene. Higiene, hermanos, es todo aquello que tiende a promover la salud. Esta obra, dice, la debe empezar la madre en el hogar y la debe continuar fielmente la escuela, pero su base está en el hogar con la enseñanza de la madre. A medida que la edad aumente, entonces seguir instruyéndolos en ese ramo hasta que estén capacitados para cuidar de la casa en la cual viven. Hermanos, usted y yo estamos capacitados para cuidar la casa donde vivimos. Está hablando del cuerpo, está hablando del organismo. Tenemos la capacidad para poder cuidar nuestro cuerpo. Deben de comprender la importancia que tiene, dice, el evitar las enfermedades mediante la conservación de la salud de cada órgano, y también se les debe enseñar a actuar en caso de enfermedad, ya sea una enfermedad común o de accidentes. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Entonces, en toda escuela se debe enseñar fisiología e higiene, y en cuanto sea posible se debe proveer material para ilustrar la estructura del cuerpo, su empleo y su cuidado. Hermanos, enseñanza con todo el material didáctico, de figuras, del cuerpo humano, de cómo funciona y cómo se cuida, porque esta es una parte muy importante. Ahora, vamos a ir tocando algunos puntos, hermanos, cuando hablamos de fisiología. Hay algunos puntos que se tienen que destacar en este estudio. Número 1, lo describe el libro La Educación en la página 181 y 182. Mediante una figura hermosísima, impresionante, dice, la palabra de Dios muestra en qué consideración tiene Él nuestro organismo físico y la responsabilidad que tenemos de conservarlo en la mejor condición.
Entonces, cita el texto de 1 de Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y si alguno destruye, dice, el templo, Dios lo va a destruir a él. Entonces, mientras estudiamos la fisiología, hay un punto que se tiene que destacar, que usted y yo tenemos una responsabilidad de conservar nuestro organismo. Inculcarle, dice aquí, al que está estudiando fisiología, de que su cuerpo es templo donde Dios necesita vivir, desea vivir. Y al ver, por medio del estudio de la fisiología, que el ser humano está asombroso y maravillosamente formado, entonces ese estudiante, dice, va a sentir reverencia y anhelará hacer de su parte todo lo posible por cumplir el glorioso plan del Creador. Hermanos, para estudiar la fisiología, el punto principal aquí sería reconocer la forma como Dios nos ha creado. Y cuando yo comprendo, hermanos, pues tenemos que exclamar como David: asombrosa y maravillosamente hemos sido formados. Y entonces nuestro corazón se llenará de reverencia a nuestro Dios creador. Tengo que saber también de que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, se hablaba más de asuntos técnicos, conocimientos de funcionamiento del organismo, pero tiene un propósito principal. Punto número 2, al estudiar fisiología, se debe enseñar a los alumnos, dice, a apreciar el valor de la energía física. Esa es la energía vital de la que hablaba el Espíritu de Profecía también. Y cómo conservarla. Hermano, cuando comenzamos a estudiar fisiología entonces, y entiendo cómo funciona mi hígado, cómo funciona el sistema digestivo, entonces ahora comienzo a comprender el valor que tiene esa energía que Dios ha colocado y cómo lo puedo preservar o cómo lo puedo conservar y desarrollar para que contribuya en el mayor grado posible al éxito en la lucha de la vida. Se debe dar realza a la influencia que tiene la mente sobre el cuerpo y sobre aquella. La energía eléctrica del cerebro, aumentada por la actividad mental, vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Podríamos hacer la pregunta otra vez: ¿por qué es que nos estamos enfermando? Hermanos, porque el cuerpo ya no lo resiste, porque el cuerpo lo hemos colocado en una condición de violación de leyes naturales, que mi mismo cuerpo ya no reacciona ante las enfermedades. Por eso es de que en las épocas de invierno decimos, es de que el cambio de temperatura, hermanos, es nuestro organismo que no está en condiciones ya de poder pelear contra los virus, contra las bacterias. ¿Por qué le hemos puesto las condiciones? Hemos violado los principios de salud. También es necesario, dice el libro La Educación, página 179, de presentar el poder de la voluntad y la importancia del dominio propio, tanto en la conservación de la salud como en su recuperación. Si usted quiere conservar su salud, tiene que ejercer dominio propio, tiene que ejercer su fuerza de voluntad al obedecer. ¿Quiere recuperarlo porque ya estamos enfermos? Bueno, usted tiene que ejercer fuerza de voluntad y también dominio propio. Como así mismo, dice, tiene que aprender el efecto depresivo y hasta ruinoso de la ira, el descontento, el egoísmo, la impureza y, por otra parte, el maravilloso poder vivificador que se encuentra en la alegría, la abnegación y la gratitud. Hermanos, pregunto, ¿dónde se estudia todo eso? Que su actitud alegre le va a preservar de enfermedades. ¿Dónde se estudia que si usted es impuro, usted va a estar más propenso a enfermedades? Que si usted tiene una actitud depresiva o de descontento, o si usted manifiesta egoísmo, usted se va a enfermar más pronto. ¿Dónde lo estudiamos, hermanos? Dice aquí, enséñele, mientras está estudiando fisiología, dice, enséñele que sus actitudes va a depender para poder preservarlo o para poder recuperar su salud. Bastante interesante. Muy esclarecedor el pensamiento. Hay otro punto que se enseña dentro de la fisiología, y este pensamiento está en el libro La Educación, página 178, dice, y en el estudio de la fisiología no se incluyen por lo general algunos asuntos que deben considerarse y que son de mayor valor. Entonces, ¿qué es lo que estamos estudiando? Muchos detalles técnicos que comúnmente se enseñan bajo el título de fisiología. Y mire lo que dice el libro de La Educación.
Como principio fundamental de toda la educación correspondiente a este ramo, se ha de enseñar a los jóvenes que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, tan ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo. Hermanos, ¿dónde usted va a aprender eso? Estudiando la fisiología. Porque uno de los puntos principales, dice aquí, que es base, mucho más que cuestiones técnicas, es de que usted y yo aprendamos de que hay una ley natural que está rigiendo todo mi organismo y que cuando yo violo esa ley natural, estoy violando también los preceptos del Decálogo. Están ciertamente una violación, como si estuviese violando los 10 mandamientos. Hermanos, somos el pueblo que resalta los 10 mandamientos en el último mensaje de misericordia, el último mensaje, hermanos, y la última prueba está muy relacionada con la observancia de los mandamientos, específicamente el cuarto. Pero puedo observar los 10 mandamientos y vivir violando la ley natural, llevar vidas desorganizadas, no regidas por principios de salud, y decir que estamos guardando los mandamientos de Dios. Hermanos, no concuerda ahí, no concuerda. Esa no es la enseñanza espiritual que tenemos. El Señor ha escrito en cada nervio, en cada músculo, en cada fibra del cuerpo, las leyes que están gobernando nuestro organismo, y toda violación cometida, escucha aquí, por descuido o con premeditación, es un pecado contra nuestro Creador. Es privilegio, sí, que entendamos, pero también es un deber. Al Señor, dice, no le agrada que se ignoren sus leyes naturales o espirituales. ¿Escuchamos bien ahí este asunto? A Dios, dice, no le agrada que nosotros ignoremos sus leyes naturales o espirituales. Está hablando de dos cosas que son diferentes, pero que a la vez se conjugan en una misma. Hay otro punto, hermanos, el último punto mientras estudiamos el asunto de la fisiología. Cuando se estudia, dice, el funcionamiento del cuerpo, también se tiene que dirigir la atención a su maravillosa adaptación de los medios al fin, a la armoniosa acción y dependencia de los diferentes órganos. Una vez que se ha despertado el interés del estudiante y se le ha hecho ver la importancia de la cultura física, el maestro, dice, puede hacer mucho para obtener el debido desarrollo y formar hábitos correctos. Ahora ya comprendimos que mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Ahora ya comprendimos de que he sido creada de una manera asombrosa y maravillosa. Hemos comprendido y entendido que hay una ley natural que está rigiendo mi organismo. Pero ahora, hermanos, viene el momento de formar hábitos correctos. Es decir, poner en práctica ese principio y esa ley natural que está rigiendo mi organismo. El estudiante de fisiología necesita aprender que el objetivo de su estudio no consiste solamente en obtener un conocimiento de hechos y principios. Puedo conocer cómo funciona mi organismo y puedo saber que hay principios de salud. Pero eso, dice, solo va a dar poco beneficio. Si usted tiene la teoría en la cabeza, eso da muy poco beneficio. ¿Ha comprendido que es buena la ventilación? Sí, y ahora abre la ventana, ¿verdad? Y ahora su cuarto tiene aire puro. Pero fíjese lo que dice el espíritu de profecía. Pero a menos que usted llene debidamente sus pulmones, sufrirá los resultados de una respiración imperfecta. Conozco mi organismo, sé que tengo que abrir la ventana, el aire está entrando, pero mi respiración es incorrecta. No he aprendido a respirar correctamente. Entonces, dice, voy a sufrir igual. Ahora, viene otro asunto. Debo comprender, dice, debe comprenderse la necesidad de la limpieza y proveerse los recursos necesarios. Pero todo será inútil a menos que sea puesto en práctica. Sé que la limpieza, sé que la higiene es importante, sé que tengo que tener los recursos necesarios para practicar la higiene y la limpieza, pero si eso no se pone en práctica, dice el Espíritu de Profecía, todo eso es inútil, no sirve. Hermanos, la teoría no sirve, tanto conocimiento de Reforma Pro Salud no sirve. El gran requisito en la enseñanza de estos principios es impresionar al alumno, dice, con su importancia, de modo que los ponga escrupulosamente en práctica. ¿Qué le parece esa palabra que utiliza? Escrupulosamente en práctica.
Ahora, hermanos, ya estamos finalizando. ¿Por qué necesitamos seguir este plan de Dios? Fisiología y estudiar también las leyes naturales. ¿Por qué es necesario seguir el plan de Dios? Ministerio Médico, en la página 15, ya casi estamos finalizando. Pregunta, hermanos, ¿por qué dice no oramos por los enfermos como lo hizo Cristo para que sanen milagrosamente? ¿Por qué seguir este método, este plan de conocer mi cuerpo, de conocer los principios, de conocer que hay una ley que está rigiendo el organismo? Bueno, porque hay mucha enfermedad ahora, y van a seguir habiendo más enfermedades. Pero ¿por qué Dios no nos puso el método de orar solamente, hermanos, y que sanen milagrosamente? ¿Por qué no hacemos el mismo método como lo hizo Cristo? Dice aquí. Ministerio Médico hace la pregunta. ¿Por qué no hacemos como Él lo hizo? Orar y sanar milagrosamente. Mensaje Selecto, tomo 2, página 62, dice la forma como Cristo obró. Esta es la forma como Él obró. Consistió en predicar la palabra y en aliviar los sufrimientos mediante obras milagrosas de curación. Y ahora Ministerio Médico decía, ¿por qué no obramos así como Él entonces? Mensaje Selecto sigue diciendo, pero se me ha dicho que hoy no podemos obrar en la misma forma. Ya está escrito, hermanos, no podemos. ¿Por qué? Porque Satanás iba a ejercer su poder realizando milagros. Y los siervos de Dios de hoy no podrían obrar mediante milagros porque se realizarán obras espurias de curación que se harán pasar por divinas. Y esta es la razón, hermanos, por la cual Dios no nos permite actuar de esa manera. Está muy cerca el tiempo cuando Satanás va a comenzar a obrar milagros, hermanos, pero fíjese lo importante de este asunto, porque ya Mensajes Selectos está diciendo de que iban a hacer obras milagrosas, espurias, pero que iban a ser pasadas por divinas, hermanos, y esto va a ocurrir aquí, en el pueblo nuestro, Iba a pasarse como si fuese divina, algo divino. Y Satanás, dice, iba a confundir, a tratar de confundir las mentes con la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios, dice, debe estar en pie ahora sobre la plataforma de la verdad, como ha sido dada en el mensaje del tercer ángel. Se presentarán muchos cuadros agradables y obras milagrosas para que, si es posible, esto usted sabe, pueda engañar aún a los elegidos. La única esperanza entonces para cualquiera es que esté asido a las evidencias que han confirmado la verdad en justicia. Que éstas, dice, sean proclamadas una y otra vez hasta el cierre de la historia de esta tierra. Que se predique, dice, para que nadie pueda ser engañado. Ministerio Médico, una vez más, el subtítulo, hermanos, es un subtítulo muy lindo, dice, la reforma precede a los milagros. Fíjese bien, la reforma precede a los milagros. Antes de que ocurra el milagro, tiene que haber una reforma. Si no hay una reforma, entonces no es un milagro verdadero. Estoy muy agradecida, dijo la mensajera del Señor, página 18, Ministerio Médico, por la obra médica misionera realizada según los lineamientos del Evangelio. Esta actividad, dice, debe enseñarse, debe llevarse a cabo, pues es la misma obra que Cristo realizó cuando estuvo en esta tierra. Algunos han creído, algunos han sido sanados, pero hay muchos que se enferman, mira aquí, por su forma intemperante de comer o por complacer otros hábitos erróneos. Hay más de un hábito solamente relacionado con la alimentación. Hay otros hábitos erróneos que lo maneja también la Reforma Pro Salud. Pero mira aquí, hermanos, tan claro, porque es que nos estamos enfermando, dice, por hábitos erróneos. Cuando enfermen, dice, oraremos por ellos para que se curen y sigan haciendo lo mismo. Debe haber una reforma en todas nuestras filas. El pueblo debe elevarse a una norma más alta antes que podamos esperar la manifestación del poder de Dios de una manera notoria en la curación de los enfermos.
¿Por qué nos ocurren los milagros, hermanos? ¿Por qué no nos estamos mirando? Porque tiene que ser precedida de una reforma. Y dice, antes de que nosotros entonces veamos la manifestación del poder de Dios, porque usted va a colocar ese cuerpo en armonía con la ley natural para que vuelva, no haya discordia, recuerda el pensamiento, para que vuelva a haber armonía tiene que haber obediencia a la ley natural, pero una reforma entonces viene primero para que ahora pueda verse la manifestación del poder de Dios en la curación de los enfermos. Si no, no hay nada de eso. Hermanos, Ministerio Médico dice Jesucristo es el gran sanador, pero Él desea, hermanos, que nosotros podamos cooperar con Él en la recuperación y el mantenimiento de la salud al vivir en conformidad con sus leyes. Se debe despertar el sentido de su propia responsabilidad de obrar en armonía con el Dios de la verdad. Hermanos, con este pensamiento vamos a terminar. No lo olviden, Jesús es el gran sanador, pero si nosotros queremos recuperar la salud porque ya la perdimos o queremos mantenerla porque pues todavía no tenemos ningún diagnóstico, gracias a Dios, si nosotros queremos tener esto, dice, necesitamos cooperar con Él, obedeciendo las leyes de la salud, dice aquí, cuando vivamos en conformidad con sus leyes. Hermanos, esta es la única forma, esta es la única manera como podemos mantener o poder recuperar nuestra salud. Acá dice el libro Ministerio Médico, se tiene que despertar en nuestra conciencia un sentido de responsabilidad, de poder obrar en armonía con el Dios de la verdad, el Dios creador, el creador de la naturaleza, pero recuerde, el hombre, el ser humano, con toda su estructura, con todo su funcionamiento, es la corona de su creación. Una responsabilidad del hombre para poder estar en armonía con el Dios de la verdad. Oramos y de esa manera concluimos la temática de esta hora. Bendito y amante Padre que moras en las alturas de los cielos. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es clara. A veces quizás no la comprendemos muy bien y a veces se nos pasan algunos detalles, a veces lo olvidamos, pero queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes para poder esclarecer la mente, para poder entender tu palabra, para poder amarte y para poder obedecerte. Gracias, Señor, te damos por todas tus bendiciones, favores que suplicamos y agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente.